El momento ha llegado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Usted y yo hemos aprendido que esto ocurrió hace más de 2000 años. Imagínense en aquel momento nuestro Señor Jesucristo diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Imagínense qué tan cerca podemos estar usted y yo. ¿Cuánto falta ya para su venida? Él dijo: el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Pero hay algo importante que nuestro Señor predicaba. Y Él decía: arrepentíos. Arrepentíos y convertidos. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso es lo más importante. De nada sirve que usted se conmueva con esa película. De nada sirve que los actores se hagan el trabajo grande para hacerle ver a usted en carne propia lo que él sufrió. Si usted no se arrepiente, si usted no se convierte. La clave de todo, la clave del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al vivir todo lo que usted miró en ese video es para que usted y yo nos arrepintamos. Para que usted y yo nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Creamos en nuestro Señor Jesucristo. Creamos en sus promesas de salvación. Si usted ve en el mismo trama de la película, venían sus momentos atrás cuando Él les predicaba. Venían recuerdos a su memoria de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él le dijo a las personas. Predicaba pastor ayer, muchos estuvieron con Él, pero muchos le abandonaron. Muchos de los que le seguían fueron los que decían: crucifícale. Muchos de los que estaban con Él fueron los que le dieron la espalda. Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto me recuerda también cuando Juan predicaba: la voz que clama en el desierto. Yo soy, dice, la voz que clama en el desierto. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cómo es la voz de aquel que clama en el desierto. La misma predicación que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que Dios nos ha encomendado cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese Evangelio es el que tenemos que predicar. De que se arrepientan, que den un giro a su vida. Hoy en día jugamos a que somos cristianos. Hoy en día jugamos a que somos hijos de Dios, pero vivimos doble vida. Él por eso dice: arrepentíos y creer. Arrepiéntase de sus pecados. Juan predicaba de un arrepentimiento y decía: el reino del Señor se ha acercado. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca. Son las mismas palabras. Pasos para tener un verdadero arrepentimiento. ¿Qué debo de hacer yo para tener un verdadero arrepentimiento? Número uno, para que las personas de allá afuera tengan un arrepentimiento verdadero, primero tienen que oír. Pero dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Romanos capítulo 10, por favor.
Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si usted está en esta noche, en este lugar, usted ya no tiene excusa. La película tuvo que haber hablado a su vida. Esos azotes, casi 40. Y usted pudo ver cómo se gozaban los que le azotaban y cambiaron de herramienta para que se le injertase más en su cuerpo y poderle sacar más piel. Pero Él lo sufrió, Él lo vivió porque le amaba a usted. ¿Cómo el mundo va a escuchar si no hay quien les predique? Nuestro Señor Jesucristo vino y hizo su tarea. Él vino a predicar y Él les predicaba del arrepentimiento. Del arrepentimiento, de cambio en su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos caído a una iglesita donde la gente viene y la convierte en un club social. Viene por venir a pasarla bien. Viene por venir a divertirse. Se nos olvida el enfoque verdadero. Qué bueno, este momento es un tremendo momento porque nos hace recordar la realidad de nuestra vida como cristianos. La realidad suya y mía. Que tenemos que arrepentirnos nosotros también, hermanos. Porque muchas veces decimos, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero nuestros frutos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Jesucristo se despojó y se entregó y vino y predicó. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pero es que yo no soy pastor, pero tenemos compañeros de trabajo. Tenemos compañeros en las escuelas. Tenemos vecinos. Tenemos amigos. No necesitamos ser pastor para compartir la palabra de nuestro Dios. Para que el mundo se convierta, ellos tienen que oír la palabra de Dios. Alguien tiene que hablarles. Muchas personas tienen religión, pero ni siquiera han oído el Evangelio. Usted le habla a cualquiera y conoce de la Biblia más que usted, pero todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Todavía no ha cambiado su manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, en San Juan 3:16, lo que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se entregó. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del arrepentimiento, que usted debe de reconocer y creer en el Señor Jesucristo, que Él puede cambiar su vida, que Él le puede hacer una nueva persona, pero usted debe de creerlo, debe estar seguro de eso, que usted verdaderamente es hijo de Dios, que usted verdaderamente le ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Para que alguien se convierta y se arrepienta de sus pecados, debe primero escuchar. Número 2, también debe reconocer sus pecados. Debe saber que es pecador. Vamos a Lucas capítulo 5. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos 31.
Lucas capítulo 5, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Ese es el trabajo de mi Señor Jesucristo. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No he venido a buscar a buenos. No he venido a buscar a gente que no tiene pecado. He venido, dice, a buscar y a salvar a los perdidos, a los pecadores. Nuestro trabajo, hermanos, es hablarle allá afuera a los pecadores y hacerles ver que alguien les ama, que alguien dio su vida por ellos. Así como dio su vida por usted y por mí, también la dio por ellos. Pero, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a saber de las buenas nuevas de salvación si nosotros no hacemos nuestra tarea? Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y le es pecado. Imagínense, hermano, cómo estamos usted y yo. Imagínense cómo estamos, que nuestros vecinos están yendo al infierno, que nuestros amigos están yendo al infierno, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Jesucristo vino, llegó hasta la muerte y muerte de cruz por amor a usted y por amor a ellos, por amor a los pecadores. No vino a los santos, no vino a los sanos, sino no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? El reino de Dios está cerca. La palabra de Dios nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Cómo el mundo va a saber que lo que está haciendo diariamente no le va a permitir obtener o llegar a la vida eterna? No le va a permitir estar en el reino de Dios. ¿Cómo el mundo lo va a saber si no les predicamos? Cuando usted y yo vamos y le predicamos a alguien, tenemos que hacerle ver que es pecador. Tenemos que hacerle ver que los pecados lo están llevando al infierno. Jesucristo lo hacía ver y decía: arrepiéntanse. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno, no van a ir al reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Viene, dice, como ladrón en la noche. Viene cuando usted y yo estemos descuidados. Viene como las 10 vírgenes, todos recordamos esa historia. Unas estaban preparadas y otras no. ¿Cómo estamos nosotros? Es importante que le hagamos ver a las personas que si no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, si no se arrepienten de sus pecados, van a ir al infierno. Todo el que practica tales cosas, dice, no heredará el reino de Dios.
Y si usted ya como hijo de Dios está practicando eso, yo no creo que sea hijo de Dios. Porque como hijo de Dios no debería de estarlo practicando. Porque ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando empezamos a rechazar el pecado. Cuando el pecado nos ofende, cuando el pecado nos acecha y ya no somos felices. Romanos capítulo 1, una vez más. Vamos a regresar a Romanos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, hermanos. Romanos capítulo 1, versículos 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué está pasando hoy en día en el mundo? El mundo se está pudriendo. Estados Unidos y los demás países estamos viviendo como Sodoma y Gomorra. Usted sale allá afuera y eso es lo que se mira. 2 hombres agarrados de la mano, 2 mujeres agarrados de la mano, viviendo como pareja, yendo contra de las escrituras. Varón y hembra, dice la palabra, que los creó. Pero ¿cómo van a arrepentirse de sus maldades si no hay quien les predique? ¿Cómo van a arrepentirse de sus maldades si no hay nadie que se los diga? Iglesia, ¿dónde estamos nosotros? Tristeza da que dentro de las familias cristianas sale un niño o una niña que se está dejando arrastrar por el mundo y se está dejando llevar por lo que el mundo enseña. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los maestros de escuela dominical? ¿Dónde están los predicadores? Que nuestras propias iglesias se nos esté pervirtiendo de esta clase de personas. ¿Dónde? Se nos ha olvidado el amor, se nos ha olvidado el sacrificio que nuestro Dios vino a hacer. Dice, antes vosotros vivías así porque estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero arrepentidos, decía nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos. Nosotros primero tenemos que hacerle ver a las personas que son pecadores. Tenemos que hacerle ver que ese pecado que está practicando, que está viviendo, eso es lo que lo va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Necesita pedir perdón y arrepentirse. Porque el reino de los cielos está cerca. Después que la persona ha conocido el pecado o ha reconocido que es pecadora, también debe de sentir vergüenza. Debe de sentirse avergonzado de lo que ha hecho, de lo que es. No debe de sentirse orgulloso. A veces a mí me da tristeza porque las personas se suben y cuentan sus testimonios y su vida pasada de cómo ha vivido su vida, cómo era mi vida, y muchos las cuentan hasta con orgullo.
yo hacía esto, yo hacía aquello, yo viví. No, hermano, no se siente orgulloso de lo que era. Por eso usted iba rumbo al pecado. Por eso usted iba rumbo al infierno. Por esos pecados, por esas blasfemias que hacía contra Dios. Eso no debe de ser algo de alegría contarlo. Mire el versículo 12, allá en Jeremías capítulo 8, versículo 12. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, dice. Caerán, por tanto, entre los que se caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hacía una pregunta: ¿se han avergonzado de lo que han hecho? No, usted vaya afuera y le pregunta a la gente que anda en pecado, anda feliz haciendo lo que hace. Usted y yo tenemos que ir y hacerles ver que lo que están haciendo es pecado, los lleva para el infierno, que se deben de arrepentir. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, dice, ni siquiera se han avergonzado. Yo me doy cuenta ya en el mundo, la gente se ensalza practicando fornicación, practicando adulterio, practicando todo estilo de pecado. Y lo cuentan y lo dicen con orgullo. ¿Y nosotros? Nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios. Nos avergonzamos a hablarle a otros de Cristo. Arrepentidos, dice, y convertidos, decía nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Usted vio ahí en la película cómo se mofaban, cómo se burlaban, cómo se reían, cómo hacían toda clase de burla contra él? Pero no le vencieron. Dice, sepa, dice, pues, que Dios le ha hecho a alguien muy importante. Sepa pues que Dios le ha puesto a alguien, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es su Señor, hermanos? ¿El mundo o Cristo? Porque nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero es el mundo quien nos domina, es el mundo quien nos ama, es el mundo, nuestra vida gira alrededor del mundo y no alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que el mundo sepa que hay un Salvador, que ese que murió en la cruz del Calvario no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa tumba, que Él fue resucitado al tercer día. Y por Él, porque Él resucitó, es que usted y yo estamos aquí en esta noche. Porque creemos, estamos cansados, quisiésemos quedarnos en nuestras casas descansando, pero estamos aquí para darle la honra y la gloria a Él, porque somos personas agradecidas por lo que Él hizo por nosotros. Él sufrió, se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros, dice la palabra. Se entregó. Después la persona debe reconocer y tener vergüenza. La persona debe de avergonzarse de todo lo malo que hace, hermanos. No
No se jacte contando cómo era usted antes. Yo a veces le digo a mi esposa cuando platicamos, hay cosas que no me gusta hablarlas ni enfrente de mis hijas. Porque lo primero es, si así era mi mamá, si así era mi papá y ahora es cristiano, pues yo también hago lo malo y después me vuelvo a los pies de Cristo. Al cabo, pues hay esperanza de que un día cambie. No le dé oportunidad al enemigo de lavarle el cerebro a nuestros hijos. Cuando nosotros no nos enorgullezcamos de contar lo malo que éramos, mejor enorgullezcámonos de hablar de la palabra de Dios. Cansemos al mundo de hablar de Dios. Hablemos de las maravillas de Dios. Hablemos de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Hablemos lo que Él hizo por nosotros, que nos amó y se entregó por nosotros, que no le importó de ser quien Él era y vino y murió en la cruz del Calvario. Pero murió para derramar esa sangre, para que esa sangre nos limpiara de todo pecado. Él decía, arrepentidos y crean las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación, de la vida eterna. Asegúrese, hermano, que su familia está buscando de Dios. Asegúrese que sus hijos están recibiendo la palabra de Dios. Pero luego asegurémonos de predicar la palabra de Dios a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Mostremos que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que somos hijos de Dios? Cuando amemos a los pecadores y queramos que ellos vengan a los pies de Cristo. Porque Dios amó al mundo, dice. Por eso se entregó por el mundo. Padre, gracias damos en esta noche, porque en este video pudimos comprender, oh Dios, una vez más lo que usted ha hecho por nosotros. Cuánto nos ha amado. No le importó recibir todos esa corona de espino, esa lanza en su costado, esos latigazos, todo lo que usted sufrió, Señor, lo sufrió porque nos amaba. Padre, por favor, ayúdenos a entender y a valorizar ese gran sacrificio que usted hizo. Ayúdenos, oh Dios, a ser nuevas personas. Ayúdenos, oh Dios, a hacer solo lo bueno y no lo malo. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes, los hermanos que no pudieron venir, usted sabe sus razones. Bendígales a ellos también, Señor. Padre, damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.